desde Rafaela Capital y justamente con TCA Bursátil y el acompañamiento institucional del centro, por eso siempre les agradezco a los tres, del Centro Comercial de Rafaela, largamos en el año 2018, a fines del año 2018. El año pasado hicimos el ciclo, hicimos varias charlas, y bueno, este año nos encontramos de otra forma. Nadie esperaba esto, pero nos ocurrió, y entonces, a partir de esta pandemia, es que estamos tratando de no dejar de acercarles a ustedes todo lo que es herramientas de financiamiento, mercados, tipo de cambio, mercados cambiarios, sobre todo en este momento donde todavía muchos seguimos trabajando en forma remota, o por lo menos semi-remota. Así que de nuevo, yo quiero agradecerles, no me quiero extender más. La idea es que los chicos hagan un poco una presentación, ayornada obviamente a los momentos que corren. Y no solo a lo que tiene que ver con la pandemia, en realidad a lo que estamos viviendo además desde Argentina. Todos obviamente saben que además es un caso bastante particular y es un momento bastante particular para el país. Así que, de nuevo, agradecerles que nos hayan seguido, a los que lo hacen por primera vez, a los que por primera vez asisten a esta charla, absolutamente bienvenidos y esperamos, por supuesto, continuarla. Veremos si en forma presencial o seguiremos con esta modalidad, pero la idea es continuarla. Los dejo con Ornella. Ornella Di Domenica es analista financiero de TCA Bursátil y vamos a empezar. Muchas gracias. Bueno, gracias Fernando por la presentación. Como él bien decía, mi nombre es Ornella Di Domenica, trabajo en Transatlántica Bursátil como asesora financiera en el sector empresas. De todas maneras, hoy la charla la vamos a orientar tanto a personas físicas como para empresas. La realidad es que desde el mercado de capitales podemos ofrecer distintas estrategias e instrumentos tanto de inversión como de financiamiento. Para los distintos, para todo público, digamos, ya sea para un inversor minorista como para la administración del capital de trabajo de una empresa, ¿sí? Transatlántica Bursátil es una empresa del Grupo Transatlántica, ¿sí? El Grupo Transatlántica tiene más de 50 años de historia, con distintos rubros, por ahí el más conocido dentro de la provincia es lo que es el sector de turismo, también el sector cambiario, con la parte de la compañía financiera, últimamente con la incorporación de Ribanking, el banco digital. Así que es un poco más que nada presentarles el grupo y sí decirles que la charla de hoy va a estar orientada a evaluar los distintos panoramas que les ofrece el mercado, como les decía, las oportunidades de inversión y preservación del capital, y conocer las distintas herramientas de financiamiento que el mercado de capitales nos puede ofrecer, ¿sí? Bueno, con esto le voy a dar la palabra a Maximiliano Bagilet, que es mi compañero, y quien les va a dar un poquito de información y datos sobre el contexto, tanto panorama actual como internacional. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Acá veo nombres conocidos, otros no. Iba a decir caras, pero no lo estoy viendo, pero veo nombres conocidos, otros no. Los que se suman por primera vez, bienvenidos. El formato de la charla, para los que ya están acostumbrados a las charlas de Bursátil en Rafaela, es parecido, pero obviamente lo vamos a ayornar al contexto, como bien dijo Fer. Lo más importante acá, a ver si pueden, Orne, si podés adelantar. No estoy viendo la pantalla yo. Ahí está, ahora sí. No, lo más importante acá, antes de comenzar a hablar puntualmente de las herramientas que brinda el mercado, que son variadas, es no conocer el panorama económico, político y financiero local e internacional, porque obviamente dependiendo de este panorama, de este contexto y de esta coyuntura, es que vamos a tomar decisiones que afecten nuestro bolsillo, sea a nivel personal o a nivel empresa, ¿no? A nivel local, bueno, lo más importante, como ustedes bien saben, es la reestructuración de deuda que tenemos por delante, que se va a solucionar o se va a cerrar esta semana. En principio iba a ser el viernes pasado, pero bueno, extendieron 7 días más, el plazo va a ser este viernes 19. Y eso nos va a definir básicamente cómo estamos parados de acá hacia adelante. A ver, la reestructuración de deuda soberana no es la solución a los problemas económicos argentinos, ni en la macro ni en la micro,
sino que básicamente nos va a sentar como el manual o la política, digamos, a seguir en los próximos meses y años, ¿no? Recuerden ustedes que tenemos gobiernos muy cortos nosotros, con lo cual ya este año está casi perdido para el gobierno local. Vamos a ver qué pasa en los próximos 3 años por delante, teniendo en cuenta que ya tenemos una elección en el año 2021. Con lo cual, obviamente, cómo estemos parados después de la reestructuración de deuda nos va a decir cuáles van a ser las políticas tanto económicas como financieras del gobierno. Obviamente ustedes saben que tenemos un contexto macroeconómico muy, muy delicado, ni hablar de la microeconomía con lo de la pandemia. Hasta enero, febrero, la micro estaba bastante golpeada, pero si hay algo que faltaba para fulminarla era obviamente tener una situación como la que tuvimos, la de la pandemia, porque no solamente fue a nivel local, sino que a nivel mundial. Le pegó directamente a toda la cadena económica. El acceso al crédito, obviamente, va a marcar básicamente la reactivación, si va a haber reactivación en B o no va a haber reactivación en B, que es lo que espera el mercado. Y después tenemos las políticas monetarias expansivas del Banco Central, obviamente la emisión monetaria a toda costa para reactivar la economía en el mediano corto plazo. Un plan económico que todavía no está, y cuando hablamos de plan económico no es un plan económico a largo plazo, sino de cortísimo plazo. Recién ahora se está hablando de cómo vamos a estar parados post reestructuración de deuda, y bueno, y hacer foco en las acciones locales, ¿no? El mercado local, las empresas, que si bien no son muchas las que vemos en el mercado, sí nos da, digamos, son lo que llamamos nosotros la punta del iceberg, porque cómo estén, digamos, el mercado local es cómo se va a desarrollar toda la cadena que viene hacia abajo. Y bueno, a nivel mundial, obviamente estamos viendo una recuperación de los mercados vía expansión monetaria del Tesoro de Estados Unidos, que básicamente está emitiendo moneda a 2 manos al mercado para inyectar la liquidez al mercado, y también están recomprando esos activos que estaban en mínimos del año, hace un mes atrás. Hoy ya otra vez tenemos los activos estadounidenses en máximos históricos, algunos, otros tendiendo a máximos otra vez, a pesar de haberse golpeado fuertemente en causa del coronavirus a nivel mundial. Y bueno, y ahí están instaladas las expectativas de la recuperación económica y el retorno a la normalidad. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos tenemos algo muy importante, que son las elecciones este año, con lo cual obviamente el mercado va a estar expectante de cómo se van a desarrollar las elecciones para ver cuál va a ser el camino a seguir próximo año, o sea, 2021. Acá quiero mostrarle un gráfico. Orne, si puedes adelantar, por favor. Ahí está. Esta es la evolución del tipo de cambio de inflación a nivel local. Tenemos 3 líneas. Una, si me alcanza a ver la línea violeta, es el desarrollo del tipo de cambio libre o tipo de cambio MEP del 2018. Otro es el tipo de cambio no libre, que era libre hasta septiembre del año pasado, pero post-cepo se convirtió en un acceso, en un mercado restringido de acceso, que es la línea naranja, y más abajo vemos la línea inflacionaria. Como ustedes pueden ver, la línea inflacionaria, tanto la línea inflacionaria como el tipo de cambio restringido van a la par, digamos, tiene un crecimiento bastante similar. Vemos ahí que hubo una variación un poco más importante en los últimos 2 años, que se incrementó a partir de 2019, de las elecciones, de las PASO en agosto, se incrementó a partir de agosto del 2019 de la suba del tipo de cambio oficial con respecto a la inflación. Obviamente, esto es un tipo de cambio planchadísimo. Cuando uno tiene que ver el tipo de cambio real, va el tipo de cambio libre, que es la línea violeta. Y lo más importante acá a seguir, para concluir en este gráfico, es que la inflación obviamente todavía no está acompañando al tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio va a tener que tender a bajar a la línea del tipo de cambio oficial, o la inflación dispararse y absorber, digamos, el movimiento de tipo de cambio real. Esto lo vamos a ver en los próximos meses, teniendo en cuenta también que tenemos un tipo de cambio real retrasado y que vamos a ver más adelante cuando veamos dólar futuro. Bueno. Bien, hoy vamos a ver, bueno, ahí está. Ahí está. No hay problema. Entonces, cada vez que, como decía Maxi, si ya han presenciado alguna charla de transatlántica o bursátil, en general, siempre planteamos 4 estrategias en las cuales centrar cada uno de los distintos instrumentos o operatorias que hacemos dentro del mercado de capitales. La primera, centrada en lo que es la administración del capital de trabajo, que ahora lo vamos a explicar, son colocaciones cortas,
propiamente dichas para capital de trabajo, en donde los plazos de colocación son cortos y en general esos fondos ya tienen un destino que tienen que ver con el propio funcionar de una empresa, puede ser cancelar deuda con proveedores a corto plazo. El otro pilar o estrategia lo hablamos de inversión o colocaciones, hablamos de plazos un poco más elevados, mediano o largo plazos, conservación del capital, ¿sí? Es una porción de mis ingresos que voy a ahorrar y que no voy a necesitar en el corto plazo y que no tengo un destino cierto probablemente para darle. Luego el pilar del financiamiento, ¿sí? Ahí vamos a nombrar un poquito todo lo que son cheques, incluso pagarés, u otras estrategias. Y la frutillita del postre, como por ahí le mencionamos, es la parte de cobertura, ¿sí? Evaluar la posibilidad de cubrir los riesgos a los cuales estamos expuestos, y para eso hay distintas estrategias y herramientas del mercado de capitales que podemos utilizar. Vamos a comenzar entonces con la administración del capital del trabajo. Para la administración de capital de trabajo, los instrumentos que más utilizamos son los fondos comunes de inversión, las cauciones, ¿sí? El dólar bolsa o el dólar MEP, porque hoy en día la realidad es que lo podemos utilizar como el resguardo de capital en el corto plazo. Vamos a ver y explicar algunas de las restricciones que hoy tenemos, ¿sí? Y voy a mencionar también el ahorro fiscal del uso del mercado de capitales para la administración del capital de trabajo. Fondos comunes de inversión, ¿sí? Los fondos comunes de inversión, hoy principalmente, ¿qué utilizamos? Money market. ¿Qué es un money market? Es un fondo de alta liquidez que está constituido principalmente por cuentas remuneradas, plazos fijos, incluso una breve porción por ahí puede tener de cauciones, pero la realidad es que es un fondo cero riesgo en el cual no tengo otros activos que no sean a tasa, y cuya característica principal es que nunca voy a tener rendimiento negativo. Uno sabe que un fondo común de inversión es una cartera de activos, ¿sí? En la cual yo compro una porción de esa cartera, y que el valor de esa porción se llama, el valor de esa cuota que adquiero, a medida que vaya creciendo ese valor, es la ganancia que yo voy a tener. Si ese fondo común de inversión tiene activos que están expuestos a variaciones en el precio, ¿sí? Mi valor de cuota puede bajar o puede subir. Los fondos money market se caracterizan porque nunca va a bajar. ¿Por qué? Porque todos los instrumentos que están adentro son a tasa, entonces siempre van a crecer. Crecerán tal vez menos que otros activos, pero siempre va a ser de rendimiento positivo, ¿sí? Entonces, me permite tener disponibilidad en el día de esos fondos, ¿sí? Y que, como les mencionaba, son los fondos más libres de riesgo. En esto hay que tener en cuenta que no importa los montos a admitir, ¿sí? A invertir, está administrado por profesionales, cuentan con una información completa de los mercados financieros, tiene alto grado de liquidez y no tiene casi costos de entrada. La realidad es que la suscripción y el rescate del fondo no tiene gastos al margen de lo que es el rendimiento. Las cauciones. Las cauciones son colocaciones cortitas, ¿sí? Las asimilamos a un plazo fijo, pero el mínimo es de un día y el máximo es de 120 días. Las tasas hoy en el mercado rondan entre el 15 y el 25% anual, se pueden hacer tanto en pesos como en dólares, y las tasas en dólares estamos en niveles del 0,5% anual. Si bien el plazo mínimo es de un día y el máximo es de 120, la mayoría del volumen de las operaciones se da entre 1 y 7 y 10 días. Muchas veces cuando tenés un feriado, el plazo de 7 pasa a 8, 9 o 10, pero en general el volumen se centra ahí, ¿sí? Como todas las operatorias que uno realiza en el mercado, siempre tenemos que pensarlas con las dos partes, la parte colocadora y la parte tomadora. Es decir, la parte que tiene el dinero y la parte que lo necesita. Por lo tanto, la caución, ¿sí? No es más que yo dispongo de los fondos, voy a colocar esos fondos, y hay alguien que necesita tomarlos prestados y que se lleva prestados esos fondos. Ahora, ¿cuál es la garantía, digamos? ¿Por qué yo le presto a esa persona los fondos y si tengo o no tengo alguna garantía detrás? Por supuesto, esa persona que se lleva los pesos prestados o los dólares prestados, deja instrumentos o deja activos en garantía, ¿sí? Que esos activos están aforados. Muchas veces, empresas o mismo personas físicas cuentan con títulos, ya pueden ser bonos públicos, privados, acciones, que por ahí de venderlas en mercado saldríamos perdiendo, y que por lo tanto me permiten entregarlas en garantía a un aforo. En un ejemplo práctico,
tengo un bono, Bonar 2024, valuado en 100.000 pesos, el mercado los dejo en garantía y el mercado me va a prestar 80.000 pesos. Es decir, hay un aforo de ese 20% que le da la garantía a quien colocó los fondos, ¿sí? Hoy la caución es el instrumento más conservador que podemos ver en el mercado, incluso me atrevería a decir que más conservador que un plazo fijo, porque en el plazo fijo estoy expuesta a 30 días, en la cual yo no puedo sacar mi dinero, y en cambio la caución, hablamos de que tenemos un plazo de 1 o 7 días, en la cual puedo disponer de los fondos y tengo libre disponibilidad de los mismos. Centrándome en lo que es el ahorro fiscal por el mercado de capitales, por ahí este gráfico parece difícil de entender, pero lo que quiero mencionar de esto es que los depósitos a la cuenta comitente, ¿sí? Como uno deposita el dinero directamente en las cuentas de Transatlántica Bursátil, están exentos de débitos y créditos. Entonces, yo soy pyme, cobro en efectivo, ¿sí? Y ese efectivo, o cobro con cheques emitidos a nombre mío, porque tengo que ser el primer endosante, puedo evitarme, ¿sí? O ahorrarme el impuesto a los débitos y créditos, aunque lo pueda usar para el pago de ganancias, puedo ahorrarme ese impuesto depositando esos cheques o ese efectivo directamente en las cuentas en la cuenta comitente. Entonces ahí ya tengo el primer ahorro del 0,6, ¿sí? A su vez, puedo emitir pagos, ¿sí? Por la cuenta comitente, puedo emitir cheques con los importes que yo necesite, con las fechas que yo necesite, para el pago a proveedores. Hoy tenemos el instrumento, el cheque electrónico, en la cual yo puedo solicitar un cheque electrónico que es 100% digital, endosarlo a un proveedor mío, y la realidad es que el circuito es todo trazable, es todo oficial, y no pasé por mi banco y me ahorré el 0,6 del depósito y el 0,6 del pago a mi proveedor. Entonces, utilizar la cuenta comitente, utilizar el mercado de capitales para el ahorro fiscal, para la administración del capital de trabajo, es súper interesante. Como decía, hoy la pyme puede tomarse el 100% de este crédito, pero la realidad, hasta que yo lo utilice para el anticipo o para el pago de ganancias, tengo el valor tiempo del dinero de ese crédito, y muchas veces, dependiendo de la cantidad de operaciones que tengo, pasa que tengo mucho crédito fiscal. Me pasa a mí varias veces que muchas empresas tienen mucho crédito fiscal en impuestos a los débitos y créditos, porque todas las operaciones están alcanzadas. Bien, al final vamos a responder varias preguntas, o al final, ahora cuando terminemos esta parte voy a ir viendo, pero me puedo estar viendo las preguntas a medida que voy exponiendo. Sepan disculparme esa limitación. Dólar MEP o dólar bolsa, ¿sí? El dólar MEP o dólar bolsa no es un tipo de cambio concretamente, sino que es una operación, ¿sí? De compra y venta de un título en moneda argentina y en moneda extranjera. La compra-venta de ese título tiene como resultado un tipo de cambio, ¿sí? De referencia hoy lo tenemos alrededor de los 108, 109, pero como habrán escuchado hay varias restricciones para esto. Si yo soy persona física o persona jurídica, acá las restricciones son las mismas, y quiero comprar dólar bolsa, hoy estoy sometida a varias restricciones. La primera, no puedo haber operado los $200 por mercado cambiario en un distinto plazo. Si compré mis $200 permitidos por ahorro entre el 1 de mayo y el 29 de mayo, tengo que esperar 30 días corridos para poder operar el dólar bolsa. Si lo operé con posterioridad al 29 de mayo, tengo que esperar 90 días corridos, ¿sí? Para persona jurídica pasa lo mismo, nada más que los $200 lo vamos a llevar a una importación o una exportación, que es la única manera que tiene hoy una persona jurídica de operar en el mercado cambiario. Otra restricción a la operación del dólar bolsa es si yo he solicitado y tengo vigentes préstamos a tasas subsidiadas durante la pandemia. Los más conocidos, los préstamos a tasa cero por los monotributistas, los ATP para el acuerdo de pago de cargas sociales o de sueldos, o cualquiera de todos estos préstamos que andan circulando del 24%, conocidos como el 24%, que están a tasa subsidiada. Por lo tanto, si soy persona física y quiero comprar dólar MEP, primero tengo estas restricciones. Segundo, como yo dije, el dólar MEP no es un tipo de cambio, es el precio, o mejor dicho, el resultado de la compra-venta de un bono. La restricción hoy pasa también por un tema de que compro mi bono, pero tengo que esperar 5 días hábiles para poder venderlo en moneda extranjera y poder ceder así el tipo de cambio final de la operación. Por lo tanto, si yo hoy quiero acceder al mercado de capitales para comprar dólares,
además de las restricciones de mercado cambiario, tengo o estoy expuesto a variaciones de precios, de volatilidad del bono, durante 5 días hábiles. Compro con pesos el bono, espero 5 días hábiles, lo vendo. Cuando lo venda en dólares voy a tener el tipo de cambio. Son 5 días hábiles mínimo. Si decido no venderlo porque el cambio no me cierra, puedo esperar, ¿sí? Acá hay un cuadrito un poco que explica lo que yo recién decía. Si soy persona humana o jurídica, para lo que es compra, tengo siempre que realizar un parking y además voy a tener que presentar una declaración jurada en donde declare que no opera el mercado cambiario en los plazos o bien que no tengo préstamos vigentes. Para la venta del dólar bolsa a estos niveles, ¿sí? Para persona jurídica no hay restricciones, ¿sí? Esto en realidad es ¿por qué? Porque están pretendiendo en realidad que las empresas se deshagan de los dólares, ¿sí? Y que lo puedan vender, se hace en el día, en el momento, se cierra la operación y se cierra el cambio en el momento. Si soy persona física y quiero vender dólares en el mercado de capitales, ahí sí tengo estas restricciones y nuevamente tengo que esperar 5 días hábiles. Es decir, tengo dólares, compro un bono con dólares, espero 5 días hábiles y lo vendo en pesos. Y ahí recién cierro el tipo de cambio, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto de esto? No sé, Maxi, Tengan si en vos por cuenta ahí... acá una cosa importante por ahí cuando hacen MEP, los clientes y a veces preguntan los riesgos. A ver, como dijo Orne, el riesgo está en el precio, obviamente es la relación entre la compra y la venta de un bono, con lo cual siempre hay que tener en cuenta al momento de hacer esta operatoria qué puede pasar en la semana. Supónganse, les pongo un ejemplo, está el canje de deuda, el viernes será un canje de deuda. Y ustedes si me preguntan hacer dólar MEP en una semana donde hay un canje de deuda, y quizás es un riesgo innecesario tomarlo cuando puedo esperar quizás a la otra semana hacerlo. A ver, como muy malo, la operación, si la operación sale mal, que salga mal la operación, quiere decir que yo voy a comprar un tipo de cambio más alto al cual yo esperaba comprarlo. Pero como muy malo también lo que le digo a los clientes, si sale mal esa operación, la única alternativa que tengo para acceder al dólar es al dólar 2, digamos, al lado 2. No se puede decir la palabra acá por Zoom, pero es acceder al lado 2 al mercado paralelo. Nunca el mercado paralelo va a estar quieto ante una subida del tipo de cambio MEP, con lo cual siempre voy a acceder a un tipo de cambio más barato al que yo accedería en el tipo de cambio libre. Pero sí, obviamente, tengo que tomar esos recaudos de que si hay escenarios binomiales, es decir, binarios, perdón, en donde puede pasar una cosa o la otra, de un día para el otro, con mucha volatilidad, tengo que tomar más recaudos en una semana normal, digamos. Bien, veía ahí una pregunta respecto de si se compensaban las comisiones con el ahorro fiscal. Sí, claro que sí, porque la realidad es que, por ejemplo, si yo hago un depósito, ¿sí?, de un cheque emitido a nombre mío, o sea, la particularidad para depositar cheques en la cuenta comitente tiene que estar, tengo que ser el primero endosante, ¿sí? Entonces, yo deposito el cheque, la única comisión que voy a tener es la comisión de plaza que me cobra el banco, que me lo cobra igual, es la única comisión que trasladamos, y cuando vos retires el cheque, cada cheque sale 12 pesos, ¿sí? Cuando vos retirás para pagar a proveedores. Por lo tanto, no tenés gastos más que estos 12 pesos de emisión. Además, te vas a ganar el interés de hacer una operación en el medio, o sea que lo super compensa. No tenés prácticamente gasto con respecto al ahorro fiscal del 1,2 directo de una operación. Hoy 1,2 directo en una operación es muchísimo por las tasas. Pensemos que las tasas en pesos de un money market rondan el 16, 18%, las de un plazo fijo están al 30% y la de una caución al 24, 25%, que nos da menos de un 3% mensual. Por lo tanto, el 1,2 directo de una operación es muchísimo. No sé si respondí ahí, Pablo, tu consulta. Maxi, ¿querés seguir con la parte de colocación? Sí, avanzamos. Bueno, acá, hasta lo que vimos acá, básicamente, a ver, nosotros separamos lo que es colocación de administración de capital de trabajo, ambas son colocaciones, obviamente, pero cuando uno habla de administración de capital de trabajo, se refiere a colocaciones de cortísimo plazo. Más que nada, obviamente, como valga la redundancia, para administrar, digamos, el dinero que tengo que tener disponible para mi negocio, para las funciones básicas de mi negocio. Cuando hablamos de colocaciones, ya hablamos de colocaciones de mediano y hasta largo plazo. Antes de todo digamos, de toda esta coyuntura, digo antes de agosto, inclusive, si alguno de los que están presentes vio alguna charla que vimos hace un año o 2 años atrás, veían que teníamos en colocaciones muchísimas herramientas, si bien siguen siendo muchas, había muchísimas más, se fueron restringiendo poco a poco, no porque se haya restringido el mercado en sí, sino que
por obvias razones se fueron perdiendo el interés en ese tipo de herramientas por la coyuntura económica y política que vimos durante el año pasado. Sin embargo, quedan muchas herramientas todavía que vamos a mencionar hoy. Las primeras que vamos a ver son las letras y los bonos en pesos, o sea, en moneda local, y también letras y bonos en dólares. Orne, si quieres avanzar. Básicamente las letras, hoy tenemos poca liquidez en el mercado, hay pocas letras dando vuelta en el mercado. Las letras, para los que no saben, son emisiones de deudas del Tesoro Nacional. El gobierno puede emitir bajo una sola forma, bajo el Tesoro Nacional, y después tenés organismos por fuera, independientes del gobierno, como por ejemplo el Banco Central, que también pueden emitir deuda. En su momento, si se acuerdan, estaban las famosas LEBACs, que eran las letras del Banco Central. Después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ente restringió la emisión del Banco Central y dio las facultades de emisión solamente al gobierno nacional. Y ahí se empezaron a emitir las LECAPs el año pasado, que fueron reperfiladas en algún momento junto con las letras del Tesoro en dólares. Hoy tenemos tasas internas de rendimiento promedio en el 37-38%, con una duration, o sea, un vencimiento promedio de 65 días aproximadamente. La más larga hoy la tenemos a 90 días, con una TIR del 45%. La TIR es la tasa interna de retorno, que es el rendimiento real del activo. Para el que compra una letra del Tesoro en pesos, si quiere salir antes, tenés liquidez en el mercado, no es tanta la liquidez como antes, sin embargo hoy tiene un rendimiento bastante atractivo. Más teniendo en cuenta que de momento no creemos, digo de momento porque puede pasar cualquier cosa, de momento no creemos que haya un tercer reperfilamiento de estas letes, más teniendo en cuenta la emisión monetaria que está haciendo el Tesoro, el Banco Central a través del Tesoro Nacional, el Tesoro Nacional a través del Banco Central, con lo cual son pagaderas en el mediano y corto plazo. Letras más cortas tenés a un mes, 40 días, que te rinden aproximadamente un poco más arriba del 30%. Esto es lo más comparable contra un plazo fijo en un banco. Con la diferencia que en un plazo fijo, en general, salvo que sean plazos fijos rescatables, no puedo salir antes. En las LECAPs, obviamente, si tengo liquidez, puedo salir sin problemas. Vamos adelante. Ahí está. Se pasó una, me parece, ¿no? Ahí está. Bueno, y después tenemos bonos en pesos, que a diferencia de las letras son emitidos también por el Tesoro Nacional, pero en el largo plazo. Por lo general son emitidos bajo un prospecto que tiene cierta sustentabilidad, es decir, se emiten bonos para. Las letras son financiamientos de corto plazo. Los bonos más conocidos en pesos son los que ajustan por la tasa de inflación, por el coeficiente de estabilidad de referencia que emite el Banco Central. Es un coeficiente que ajusta la inflación reportada por el INDEC. Bajo esta, digamos, denominación hay muchos bonos que por lo general pagan un margen, es decir, te pagan la inflación más un margen, es decir, vos le estás ganando la inflación, básicamente. Y siempre ajustan por el capital. Tenemos, como bien, la curva bastante plana, con una TIR aproximadamente del 60% promedio. Tenemos bastantes bonos emitidos bajo esa característica. Después están los bonos en pesos a tasa Badlar. Badlar es el porcentaje que paga cualquier plazo fijo, o el promedio de plazos fijos, perdón, mayores a $1 millón de pesos a nivel nacional. Hoy está en el promedio del 30% aproximadamente, vamos a un número redondo. Ese bono me paga un plus sobre ese 30%. Es decir, si la tasa de Badlar es 30% y, supongamos, el bono atado a tasa Badlar me paga Badlar más un 3%, quiere decir que anualizadamente me paga 33%. Para un cálculo bastante bruto, ¿no? Después hay que verlo finito. Pero eso es básicamente la tasa Badlar. Si yo le quiero ganar un plazo fijo, que ahí preguntaban si la caución pagaba más que un plazo fijo del Fondo Común de Inversión, una forma de ganar el plazo fijo es con un bono atado a tasa Badlar, porque siempre va a pagar más de lo que paga el plazo fijo. Y después tenemos bonos atados a nada, digamos, a ningún tipo de coeficiente, sino que son bonos a tasa fija. Estos tienen menor liquidez. En algún momento, cuando había una estabilidad inflacionaria bastante importante, hasta al principio del gobierno de Macri, básicamente, tenían bastante liquidez los bonos a tasa fija. Hoy también tiene algo de liquidez a bonos a tasa fija, pero más que nada son colocaciones institucionales, no hay tanto a nivel personal. Uno de los más líquidos es el TO21 y el TO23 también. Más adelante. Perdón que lo que pasa es que estamos con un poco de delay entre que movemos la presentación y hablamos. Y bueno, después tenemos los bonos corporativos en dólares.
A ver, bonos de soberanos en dólares hay. Acá me preguntan, la duration está expresada en años siempre, la duration, salvo que lo diga. Salvo que diga lo contrario, la duration siempre se expresa en años. Por lo general, cuando son bonos cortos, digamos, lo vas a ver en 0, años, o directamente meses, pero por lo general la duration siempre es en años. Eso lo aclaro, buena pregunta esa. Tener en cuenta, por las Decía, dudas, perdón, tener en sí, cuenta que si bien está expresado en años, no son los años exactos, sino que se contemplan también si hay un bono que tiene amortizaciones parciales, por ejemplo, voy a dar un ejemplo del Bonar 2024, en teoría tendría amortizaciones, ya empezó a amortizar, por lo tanto la duration tiene en cuenta la devolución del capital, no significa que va a terminar en el 2024 y que el plazo es la duration va a ser 4 años, sino que mientras me devuelva el capital antes, digamos, la duration es un cálculo que tiene en cuenta estas cosas, como es más complejo, pero llevándolo a lo básico, me parece que por ahí se puede comprender mejor. y bien, les decía, bonos en dólares soberanos hay obviamente, pero estamos, como les comentamos al principio, bajo una situación de una coyuntura de reestructuración de deuda, con lo cual uno no puede pensar en comprar un bono soberano en dólares argentino con el objetivo de mantenerlo en el mediano y largo plazo, porque sabemos que va a haber una reestructuración de cortísimo plazo. Ya está, digamos, la reestructuración de ley extranjera, aproximadamente va a ser la ley nacional, pero no tiene sentido mencionarlo hoy. Sin embargo, obviamente también hay muchos bonos soberanos en dólares en la curva, pero sí está bueno mencionarlo como parte de las colocaciones, los bonos corporativos, es decir, los bonos emitidos por empresas. Y ustedes me van a decir, pero bueno, ¿cómo puede ser que una empresa sea menos riesgosa digamos, que un Estado? Y sí, en Argentina pasa y sigue pasando, porque tenés empresas muy sólidas financiera y económicamente, con un plan de sustentabilidad de mediano a largo plazo, que el gobierno nacional o que el país como es Argentina no lo tiene hoy en día. Tenemos bastante emisión de deuda extranjera que se mantuvo con rendimientos por debajo de lo que rinde un bono argentino, es decir, con menor riesgo. Fíjense que tenemos divididos por sectores. El que más emite deuda soberana es el sector energético. ¿Por qué? Es el sector que se necesita más capital de trabajo de cortísimo plazo y más, digamos, necesidades de inversión de corto plazo. También el petrolero, pero más que nada el energético. A ver, energético incluye también petroleros, pero por ahí hay empresas como lo son Pampa o Geneia que tienen diversificado su portfolio de energía. Por ejemplo, invierten en energías renovables. Pero, por ejemplo, fíjense, en energía, tienen Pampa 2023 está rindiendo levemente un poco más del 10% anual en dólares, con una duration de poco más de 2 años. Hoy un bono soberano con la misma duration, o sea, un bono nacional con la misma duration, quizás rinde 3, 4 veces más. Con lo cual, imagínense el nivel de riesgo que tiene un bono soberano con respecto a un bono privado. O el sector de petróleo, la empresa por excelencia que emite bonos en el sector petrolero es YPF, que es una empresa mixta en realidad, participación mayoritaria estatal, pero es una empresa mixta, también emite mucha deuda soberana, y a pesar de que tiene 51% del Estado metido en el paquete accionario, está pagando, digamos, a reloj su deuda, hizo el último pago en marzo de este año, con respecto a bonos soberanos que no han pagado este año, por ejemplo. Y mucho menos cantidad lo que está abocado a alimentos y bebidas. La verdad que hay muy poco. Arcor es lo único más líquido en el mercado de alimentos y bebidas. Y Real Estate, el único que emitió deuda, digamos, en el último corto plazo es Cirsa. Estos son los que son bonos corporativos en dólares. También las empresas emiten bonos atados a CER, atados a Badlar, atados a Dollar Link, por ejemplo. Orne, si querés continuar. Bien, les quería mencionar, no sé si la presentación indica lo que es Dollar Link. Los bonos privados corporativos Dollar Link son bonos que no pagan, o sea, son bonos dolarizados pero que no pagan en dólares. Es decir, yo puedo ingresar en pesos o en dólares, me paga mi interés y mi amortización en pesos, pero atado al tipo de cambio. Es decir, me sigue el ritmo de devaluatorio, no me paga en dólar billete, pero sí me sigue el ritmo devaluatorio. Obviamente, hoy tenemos una brecha cambiaria muy importante que quizás no tenga tanto interés un bono atado a un dólar oficial. Pero, sin embargo, para institucionales o grandes empresas sigue siendo una buena colocación en el mediano y largo plazo, sobre todo cuando tengo mi actividad atada al dólar oficial. Y bueno, por otro lado tenemos los CDRs. Nosotros hablamos mucho de lo que es renta variable durante todo 2018-2019.
Lamentablemente, bueno, ustedes saben lo que pasó en Argentina durante el último año, las acciones pasaron de máximos históricos en dólares a quedar totalmente relegadas en dólares. Recién la semana pasada vimos otra vez el Merval cerca de máximos históricos en pesos, pero cuando uno ve eso y lo lleva al tipo de cambio libre, el tipo de cambio MEP, se da cuenta que tiene un Merval que está 4 o 5 veces por debajo de su máximo histórico, perdón. Ahora, ¿tengo acceso a acciones extranjeras en el mercado argentino? Sí, sí tengo, a través de los CDRs. Los CDRs son los certificados de depósitos argentinos, son algo así como una representación de la acción, que cotiza en Estados Unidos, pero en el mercado local, o sea, en el mercado argentino. Con esto tengo dos ventajas claras y puntuales. La primera es que yo accedo a un portfolio internacional, digamos, puedo ingresar a empresas tecnológicas como Microsoft, Google, el Bank of America, Amazon, Petrobras, por ejemplo. Petrobras hasta hace poco estaba listada en el mercado argentino, se deslistó. Techin lo mismo, Tenaris, Vale, la empresa minera en Brasil, con lo cual puedo acceder a muchas empresas que cotizan fuera de Argentina, que cotizan por lo general en Estados Unidos, en el índice de Nasdaq, la mayoría, y a su vez puedo adquirir, digamos, el ritmo del tipo de cambio, es decir, todas estas acciones están atadas al contado con liquidación. Es algo así como un dólar MEP, pero es el dólar MEP que se opera afuera, digamos. Cuando yo quiero sacar plata al extranjero, traer plata al extranjero, uso el contado con liquidación. Los CDRs me siguen el contado con liquidación, con lo cual de alguna manera yo estoy atado al precio de la acción en dólares, pero pagaderas en pesos al tipo de cambio contado con liquidación. Es una buena manera, digamos, de ir a renta variable, de no salirse de acciones, pero yendo a digamos, a un riesgo menor como es un riesgo de Estados Unidos. Bien, si querés seguir, Orne. Bueno, seguimos entonces con lo que es el otro pilar o la otra estrategia que hablando un poquito de financiamiento. Todo lo que yo voy a mencionar de financiamiento se puede aplicar, o la mayoría, mejor dicho, se puede aplicar tanto a personas físicas como a personas jurídicas, ¿sí? Porque muchas veces está el concepto de que el aval de una SGR o el acceso al descuento de cheques o de facturas en el mercado de capitales solamente lo pueden hacer las empresas y no es así, ¿sí? O sea que la mayoría de esto está aplicado a todo. En manera de resumen tenemos cauciones, cheques de pago diferido, el pagaré bursátil, facturas de crédito electrónica y obligaciones negociables simples. Todo este grupo de instrumentos lo podemos dividir en estrategias de corto, mediano y largo plazo. Cuando yo voy a hablar del corto plazo, ¿sí? Valores a corto plazo es un instrumento particular del mercado en donde hay una especie de contrato entre dos partes. Le voy a sumar al corto plazo la caución, ¿sí? Que ya la expliqué en lo que es la colocación de la administración de capital de trabajo. Yo puedo, pero por supuesto que necesito una garantía, pero puedo no deshacerme de mis activos, ¿sí? Especulando tal vez que pueden subir de precio, o porque simplemente yo voy a contar con un ingreso futuro. Entonces, por lo tanto, en vez de deshacerme de mis activos hoy, como sé que en 30 días voy a cobrar, entrego estos activos en garantía, tomo prestado y cuando cobre estos ingresos cancelo, ¿sí? Y el cheque de pago diferido. Ya a mediano plazo me voy a pasar a lo que es el pagaré, un fideicomiso, una estructuración de un fideicomiso, una obligación negociable, o ya a largo plazo, hablando de acciones, que es la emisión de capital, ¿sí? Hasta el mediano plazo hablamos de emisión de deuda por parte de una empresa. En lo que sería acciones, la empresa sale a compartir su capital. De todas maneras, no quiero hacer esto demasiado técnico ni muy extenso, y por lo tanto me quiero centrar más que nada en lo que es la caución, el cheque y el pagaré. Como hablábamos antes, en la caución el tomador entrega valores aforados en garantía y a cambio recibe de parte de un colocador inversor. Son de corto plazo, ya lo mencionamos, entre 1 y 120 días, y el mayor volumen de liquidez entre 1 y 10. Todo esto es lo mismo que expliqué en lo que es la colocación, por eso por ahí lo avanzo rápido, porque no me quiero extender demasiado. Las tasas de caución hoy, las vuelvo a repetir, estamos en niveles de 18 para lo que es un día, 24, 25 para lo que es 7 o 10, ¿sí? Importante acá, tengo que tener algo para entregar en garantía. ¿Qué? Un activo. Pero un activo tiene que ser un bono, una acción, ¿sí? Una letra, un CDR. No puedo, ¿sí? No es que puedo tener dólares y entregarlos en garantía para la caución. Para esos dólares tienen que venir de una actividad, perdón, tienen que venir del cobro de la renta de un bono.
para poder tomar caución con dólares. Si yo tengo dólares en mi banco y quiero tomar caución, no lo puedo hacer. Pero sí puedo descontar cheques, por ejemplo, teniendo como garantía esos dólares. En el caso de los cheques, hay distintos segmentos dentro del mercado de capitales. El segmento avalado es el que cuenta con una SGR. Como decía al principio, la SGR, Sociedad de Garantía Recíproca, ¿sí?, otorga un aval a una empresa o una persona jurídica o física en función de su balance. Hay muchas SGR en el mercado, muchísimas. Tener carpeta abierta con una no es excluyente, es como un banco. Si yo tengo una línea de crédito con el Río, voy al francés y le doy mi balance, me va a dar otra línea de crédito. Por lo tanto, siempre recomendamos que, si yo puedo calificar para tener el aval de una SGR y la preparación de la carpeta es la misma, lo hagan más de una, porque entonces puedo contar con más aval para poder acceder al mercado. Entonces, segmento avalado, tengo que tener una SGR. Las tasas hoy, aproximadamente del avalado, van entre un 15 o un 12% y un 24-30%. ¿Por qué tanta amplitud de tasas? Porque depende de la SGR. No es lo mismo tener una SGR que tiene, la realidad no es lo mismo tener una SGR como garantizar, que tiene Banco Nación detrás, como una SGR más chica, en donde es simplemente el nombre de los privados que la integran. Entonces, segmento avalado, segmento patrocinado. El segmento patrocinado hoy no se utiliza demasiado, es la realidad, pero en su momento sí. El segmento patrocinado cuenta con el patrocinio de una gran empresa. El ejemplo, los cheques patrocinados que más se vieron en el mercado fueron los cheques de la empresa Dulcor, que patrocinaba, es decir, para asegurarle la cadena de valor a sus proveedores, solicitaba la autorización al mercado de dar patrocinio, ¿sí?, a esos cheques, y entonces el pequeño, ¿sí?, el pequeño proveedor y la cadena de su valor podía descontarlos con el patrocinio de eso. Y luego tenemos el segmento directo. ¿Qué es el segmento directo? Es el segmento en el cual no tengo un tercero involucrado, no hay una SGR, no hay el patrocinio, sino que es directamente quien necesita los fondos contra el mercado. Y ahí hay distintos segmentos. El segmento garantizado, muy similar a la caución, entrego en garantía algo, ¿sí? Entrego en garantía, cuenta con los mismos aforos y los mismos tipos de instrumentos que la caución, nada más que me permiten financiarme a un poquito más largo, porque como les decía hoy, si bien el plazo máximo de una caución es 120 días, no hay volumen para poder hacerlo. La realidad es que, pensémoslo del lado colocador, ¿quién se coloca 120 días hoy? En pesos, muy poco. Entonces, la realidad es que en cheques tengo otro volumen porque hay inversores, digamos, quien los compra, hay fondos que están obligados a comprar este tipo de productos, por eso en general puedo ir más por un cheque para 120 días que por una caución, ¿sí? Entonces, segmento directo, tengo la parte de garantizados, que es igual a la caución, tengo lo que son el segmento de no garantizados, ¿sí? En el segmento de no garantizados no hay garantías. Ahora, si yo voy a descontar un cheque que no tiene garantía, por supuesto el que me lo va a comprar primero va a ver el librador, ¿no? Entonces va a decir, a ver, esto está emitido por Ornella, no tengo la más mínima idea de quién es Ornella, no lo voy a comprar. ¿Está? Distinto es si es un cheque no garantizado, voy a poner el caso de que tengo particularmente un cliente, Paladini, tiene cheques de Paladini, y la realidad es que a un inversor no está garantizado. Si Paladini no paga, después alguien tendrá que ir contra Paladini, pero la realidad es que es a lo mejor una empresa grande que al inversor le da cierta tranquilidad, entonces puede salir al segmento no garantizado y tal vez tenga mercado. Lo que nosotros hacemos es, para poder asegurarte la venta de esos cheques, como también tenemos puntas colocadoras, es vos me decís, mirá, la verdad es que yo tengo estos cheques, estos dólares, no los quiero vender, pero necesito pesos. Entonces, vos dejás los dólares en la cuenta comitente, vamos al mercado del segmento no garantizado, porque el mercado no me toma los dólares como garantía, pero yo te dejo los dólares inmovilizados en la cuenta comitente y puedes descontar los cheques con el respaldo de estos dólares que dejamos atrás, ¿sí? Por supuesto que de más garantía, que es la SGR, a menos garantía, que es el no garantizado, las tasas varían, ¿sí? Otros segmentos que por ahí no mencionan demasiado en este momento es el segmento Warrant, que cuenta con un certificado de depósito Warrant detrás para avalar el cheque, y el segmento de granos a fijar, que en realidad hay un contrato de venta de cereales o de granos que
a una determinada fecha, y la garantía es ese contrato a esa determinada fecha que calza con la venta del cereal y el vencimiento del cheque, ¿sí? Pagarés. El pagaré es solo avalado, es decir, yo quiero emitir un pagaré, sí, claro. ¿Cuál es la diferencia con un cheque? Es que el plazo es más largo. El cheque pago diferido es como cualquier cheque que yo utilice, el plazo máximo son 365 días, ¿sí? Y por lo tanto, el pagaré me permite financiarme un poquito más largo. Voy a ver que hay algunas preguntas, perdón. No, listo. Entonces, a partir de 180 días a 3 años, y la particularidad es que se puede emitir tanto en pesos como en dólares. La realidad es que si bien Maxi recién explicaba lo que es un dólar link, un instrumento dólar link paga en dólares pero a un tipo de cambio. Entonces, si suponete que está nominado en $10.000, en realidad yo hoy le entrego 700.000 pesos, que serían el tipo de cambio oficial de 70 aproximadamente, ¿no? Si el cheque demora un año, al vencimiento me van a pagar los $10.000 más el interés al tipo de cambio oficial de ese momento, ¿sí? Hay muchos instrumentos hoy, como el Dólar Link, muchas empresas vienen emitiendo ONs, como explicaba Maxi hace un ratito, Dólar Link, incluso a tasa cero, porque la realidad es que es una cobertura, la realidad es que es una cobertura gratuita de alguna manera contra el dólar oficial, por supuesto. Una pregunta de Mara. El no garantizado, si nadie cubre los fondos del CPD, ¿quién se hace responsable? No, a ver, si es no garantizado, ¿sí? En teoría no hay garantías para ejecutar. Ahora, si vos querés descontar un cheque, como yo te explicaba, decís, yo te dejo estos dólares acá, ¿sí? El cheque viene, me descontás los cheques, te llevas los pesos por el descuento. Si el cheque viene rechazado, te voy a llamar, che, te vino rechazado el cheque, no me lo pagas, me decís, no tengo pesos, te ejecuté los dólares, y ahí se vendieron, ¿sí? De todas maneras, no sé si responde eso, Mayra, tu consulta. La realidad es que un cheque no garantizado no tiene garantías formales. Nosotros no vamos al mercado no garantizado porque sí, sino que siempre hay algo detrás. Salvo siempre que si vos lo mirás del lado del inversor, te voy a decir, mirá, no tengo nada de garantías, o tengo esto acá. Ahora, si lo mirás desde el lado desde el tomador de los fondos, lo mismo. Te voy a pedir, dependiendo de quién es el librador, algo te voy a pedir, ¿no? Bien, y voy a seguir con lo que es la factura de crédito electrónica. La factura de crédito electrónica viene un poco a ayornarnos en lo que es el financiamiento PYME. En muchos países de Latinoamérica el cheque no existe como mercado, como un instrumento de financiamiento, sino que sí lo existe la factura, lo que se comercializa es la factura, que incluso tiene un poco más de sentido, y a la vez asegura mucho más la trazabilidad de los movimientos y demás. Lo que hay que tener en cuenta, porque esto pasa mucho, es, yo soy emisor de una factura de crédito, ¿sí? Para poder negociarla, el librador de la factura, ¿sí? Yo se la emito a mi cliente, el librador de la factura tiene que aceptarla. ¿Cómo la acepta? La puede aceptar expresamente o tácitamente. Tácitamente es al cabo de los 30 días corridos, ¿sí? Si yo emito la factura y mi cliente, no me la aceptó, no la puedo negociar. Esto pasa bastante, la realidad es que hay muchas empresas que son reacias a aceptarla, no por el instrumento en sí, sino que muchas veces el registro de la factura, no tienen los sistemas administrativos preparados para el descuento de la factura. Esta es la respuesta que recibimos de las grandes empresas de por qué no las aceptan, para que tengan una idea del atraso de tecnología que hay en muchas grandes empresas. La respuesta es, no sé cómo registrarla, no tengo posibilidad de hacerle un seguimiento si yo le permito a mi proveedor que la negocie, por eso a veces no la autorizan, y a veces no la autorizan también, ¿por qué? Porque si la aceptan, tienen que hacer un régimen de información AFIP, y además, en el momento en que la factura es enviada a negociación, el librador de la factura ya no le paga al pequeño emisor, le paga a Caja de Valores. Entonces, la realidad es que el hecho de extender los plazos de pago o jugar con esa fecha se le hace un poquito más complicado. Asumiendo el hecho de que la factura está aceptada, yo voy a poder enviar a negociación esa factura, es decir, la envío a custodio de Caja de Valores. Caja de Valores es el agente custodio en donde todo lo que yo compra y venda del mercado siempre está depositado
en caja de valores, compro una acción, no la tiene Transatlántica, la tiene caja de valores, es decir, la factura es otro instrumento más, queda en custodio de caja de valores, ¿sí? Una vez que la factura está en caja de valores, voy a pasar los datos propios de Transatlántica Bursátil y demás, caja le va a enviar, ¿sí?, al liberador de la factura un CBU, ¿sí?, para que la pague, y después nosotros en Transatlántica la vamos a negociar en el mercado como si fuera un cheque o cualquier otro instrumento. A ver, una consulta más. Esto podemos decir que es una venta de factura. Claro, es esto, es una venta de facturas, es eso, ni más ni menos. Bien, y este es un poquito el cuadro de tasas de financiamiento que hemos tenido en el día, esto es del viernes, ¿sí? El de hoy no hubo facturas ni pagarés, por eso mejor quedarnos con el de viernes, y fíjense la amplitud de tasas, por ejemplo, en el segmento avalado. Fíjense que hemos decidido implementar mínimos y máximos por esto que les decía, porque no es lo mismo quien te dé aval. Y hablamos de una amplitud de 18 a 30, o sea, hay mucha diferencia. Bueno, Maxi, no sé si querés continuar con la otra parte. ¿O hay alguna pregunta más de esto? Vale. Bueno, ahora vamos a ver. Bien, vamos a ver. A ver, cobertura. Cuando decimos cobertura, cobertura se refiere a cubrir el riesgo contra algo. Obviamente, el mayor riesgo que tenemos nosotros en nuestras economías personales o nuestras economías a nivel empresa es el riesgo del tipo de cambio, es decir, que suba el tipo de cambio. Para eso existe una herramienta, claramente existe una herramienta que es el dólar futuro. Y acá quiero volver a mencionar el primer cuadro que veíamos al principio, no sé si se acuerdan, de la brecha cambiaria. El dólar futuro, lamentablemente, o digo, como lo quieran ver, sigue el tipo de cambio oficial. Es un instrumento que cotiza, digamos, en el mercado de futuros de ROFEX, que es el mercado, es ROFEX MATBA, desde hace aproximadamente un año, es el principal mercado de futuros de Argentina. Existe una cobertura contra el tipo de cambio, pero tienen que saber que esa cobertura es contra el tipo de cambio oficial. Es decir, MATBA ROFEX ajusta sus diferencias diarias, que ahora vamos a ver lo que es, de acuerdo al movimiento del tipo de cambio reportado por el Banco Central todos los días, que se llama BCRA 3500. Todos los días, al finalizar la jornada, el Banco Central saca un reporte que se llama BCRA 3500 o Comunicado 3500, donde informa el tipo de cambio oficial. Ese tipo de cambio oficial es el que usa el mercado de futuros para seguir su cotización. Tenemos dos tipos de riesgos de tipo de cambio. Uno, obviamente, es el riesgo que suba el tipo de cambio, que es el mayor riesgo que tenemos nosotros, sobre todo en economías que están relacionadas a la importación. Y después también tenemos el riesgo de que baje el tipo de cambio. Obviamente, en una coyuntura como la actual, no lo vamos a tocar muy por arriba, porque realmente el riesgo de reevaluación del peso hoy en el mediano plazo es casi mínimo, con lo cual el riesgo de la exportación sigue siendo mínimo de corto o mediano plazo. ¿De qué me estoy cubriendo yo en la coyuntura actual? Del riesgo de suba del tipo de cambio oficial. Es decir, que me suban los insumos cuando yo tengo ingresos fijos en pesos. Y vamos a ver un ejemplo numérico, porque siempre esto es bueno ver con ejemplos numéricos. Olvídense de las cotizaciones que aparecen acá, pueden estar más o menos retrasadas, pero es algo para que tengan generalizado y entiendan cómo funciona el dólar futuro. El ejemplo que usamos acá es que el dueño de la compañía manufacturera ahí vende su producción localmente, pero importa parte sustancial de los insumos. Todos, absolutamente todos en esta economía estamos de alguna manera dolarizados, directa o indirectamente, porque siempre consumimos insumos que están de alguna manera atados al tipo de cambio, ¿no? Creo que nadie de los que estamos acá presentes tiene el 100% de su economía atado a insumos locales. Siempre tenemos algo en donde el tipo de cambio nos afecta a nuestro planeamiento financiero. Esta empresa acuerda la compra de insumos para un monto a pagar de $100.000, pero no tiene que pagar hoy, tiene que pagar dentro de 90 días. Obviamente el gerente financiero o el dueño de la pyme se sentó hoy y dice, bueno, yo voy a pagar $100.000, pero ¿cuánto lo voy a pagar en 90 días? ¿Qué hago? ¿Compro dólares ahora? No tengo plata para comprar dólares, ¿tomo deuda para comprar dólares? Bueno, todo esto se soluciona a través del dólar futuro. Hasta hace un año atrás, un poco menos quizás, agosto, antes de las PASO, el tipo de cambio dólar futuro aplicaba 100% a mi cobertura. Hoy, como tengo un tipo de cambio MEP, el valor de reemplazo de esos dólares obviamente no son reflejados acá. Porque yo cuando me doy vuelta y quiero comprar esos dólares en el mercado, digamos, libre, que es el MEP,
obviamente el MEP está a 108, 109 contra un tipo de cambio oficial cercano a 70. Pero para la importación todavía tengo acceso, con lo cual el tipo de cambio futuro me sigue sirviendo para la importación. ¿Qué hace esta empresa? Compra dólar futuro. El importador que debe adquirir la mercadería en el futuro decide fijar hoy su precio de compra. Hoy la cotización de dólar está a 69 pesos, vamos a hacer un número redondo, 70. Con lo cual, si el tipo tuviera que pagar hoy esos 100.000 dólares, pagaría un tipo de cambio de 70 por cada dólar. Pero no lo tiene que pagar hoy, lo paga recién cuando la importación llega, o sea, dentro de 3 meses. Va al mercado de futuros y se fija que la cotización está a 78,28. Es decir, a 90 días el mercado espera que el tipo de cambio esté 78,28. ¿Qué hace este gerente? Vamos, para adelante, Orne, por favor. ¿No más? Eso, saltealo. Vamos al ejemplo numérico. Ahí está. Uno más, por favor. Bien. 3 cosas que quiero comentar acá antes de hacer el ejemplo numérico. La primera, cada contrato en dólar futuro en ROFEX equivale a 1.000 dólares. Es decir, cuando yo compro o vendo un contrato de dólar futuro, estoy comprando o vendiendo el equivalente a 1.000 dólares. Siempre. Y tengo 2 flujos de fondos que yo tengo que tener en cuenta. La primera es la garantía, que no es un flujo en realidad, es un stop. El mercado, al igual que las cauciones, como lo mencionó Orne más atrás, me pide garantías para operar dólar futuro. Es decir, me pide el equivalente promedio a 14.000 pesos más o menos promedio por cada contrato que yo opero en dólar futuro. Es decir, por el equivalente a 1.000 dólares, el mercado me pide 14.000 pesos de garantía, que yo tengo 3 maneras de otorgar esa garantía. 1, en pesos, 2, en dólares, o 3, en títulos equivalentes. Exactamente igual que una caución, pero tiene un distinto aforo. ¿Esto por qué me lo cumplo, digamos, con lo pactado en el dólar futuro? El mercado me liquida las garantías. Y el segundo flujo que tengo que tener en cuenta es las diferencias diarias. De acuerdo a cómo se mueva día a día la cotización del tipo de cambio, el mercado me va a debitar o acreditar pesos en mi cuenta. Siempre, todos los días. Con lo cual yo siempre tengo que tener en cuenta que si estoy comprando un dólar futuro, mi riesgo, que es que baje el tipo de cambio y que yo pierda con el dólar futuro, es que me debiten pesos en mi cuenta. Por otro lado, si yo compro dólar futuro y el tipo de cambio sube, como lo es en esta coyuntura que estamos viendo en el mediano plazo para Argentina, es que el mercado me acredite esos pesos en mi cuenta. Esas son las diferencias diarias. La sumatoria día a día de esas diferencias diarias es mi resultado por futuros. Vamos a hacer de cuenta, este es el mismo ejemplo, pero creo que es con otros datos. El importador acá tiene que pagar $1.000.000 dentro de 60 días, ¿sí? Con lo cual compra 1.000 contratos. Acuérdense que cada contrato equivale a 1.000 dólares. Compra 1.000 contratos en el mercado de futuro a 60 días a 80 pesos cada contrato. Es decir, en el mercado de futuro se paró, hoy estamos en junio, julio, para finales de agosto, el mercado le dice a este inversor o a esta pyme que el tipo de cambio está a 80. El inversor se da vuelta, compra esos 1.000 contratos en el mercado de futuros, que son el equivalente a $1.000.000 en cobertura, y lo mantiene 60 días hasta el vencimiento. Cuando llega el día del vencimiento, este inversor se da vuelta, va al mercado, primero va al Banco Central, le pide autorización para acceder a divisas para importar, y el tipo de cambio oficial se da cuenta que está 85, es decir, que está por encima de lo que decía que iba a estar el mercado al momento que él fijó el tipo de cambio. Con lo cual, este inversor estaba comprando un dólar futuro, ganó 5 pesos por cada dólar. Compró 80, terminó el tipo de cambio 85. Esa persona va a tener que pagar al mercado 85 millones de pesos para hacer la importación. Es decir, le va a tener que pagar al Banco Central 85 millones de pesos equivalentes para acceder a esas divisas y darse vuelta a esos dólares, pagarle al chino o al tipo que está del otro lado vendiéndole la mercadería, es decir, al tipo que le importó la mercadería. Paga 85 millones de pesos, pero ganó 5 millones de pesos en el mercado financiero. La sumatoria de esos 85 millones de pesos negativos, que son el costo de importación, y los 5 millones de pesos de mi ganancia en el mercado de futuros, me da que el tipo, esta empresa, abona 80 millones de pesos netos. Es decir, 80 pesos cada dólar. Acuérdense que compraba 1.000 contratos, equivalente a $1.000.000, pagó 80 pesos por cada dólar. Esto es un escenario alcista del tipo de cambio. En un escenario bajista, mismo ejemplo,
Llegan los 60 días y esta pyme se da cuenta que el tipo de cambio cuando quiere acceder al MULC está en 79, es decir, bajó un peso. Y este inversor me dirá, bueno, pero ¿para qué me cubrí? ¿Para qué me cubrí si bajó el tipo de cambio? Bueno, ahí tengo la incertidumbre, yo no sé si el tipo de cambio va a bajar. Puede ocurrir. ¿Y qué pasa acá? 79 millones de pesos va a tener que pagar por la importación esta pyme y pierde 1 millón de pesos en el mercado de futuros, porque es un peso por cada dólar, por 1000 contratos, por $1000 cada contrato, 1 millón de pesos. La sumatoria entre los 79 millones de pesos negativos que pagó a la importación y el millón de pesos negativos que perdió en el mercado de futuros equivalen a 80 millones de pesos. Otra vez llegamos a lo mismo. Pagó el tipo de cambio 80 pesos por dólar. Es decir, con el tipo de cambio futuro, independientemente de qué escenario yo tenga, sea alcista o bajista, yo ya fijo mi tipo de cambio hoy para los siguientes días. Es decir, esta persona fijó su tipo de cambio en 60 días a 80 pesos y no importa lo que pase con el tipo de cambio, siempre va a pagar esos 80 pesos en el resultado final. El mercado ROFEX tiene cotizaciones para 12 meses, es decir, yo puedo fijar mi tipo de cambio hoy para junio del 2021. Pero, siempre vuelvo a lo mismo, desde el año pasado bajó bastante la liquidez en los meses más lejanos. Hoy se opera con, digamos, medianamente buena liquidez hasta noviembre, octubre de este año, pero más que suficiente para hacer una cobertura del tipo de cambio. Y acá quiero dejarlos, Orne, si podés volver una filmina para atrás, que les quiero mostrar otro ejemplo. Fíjense que acá hay dos ejemplos más que concluyen lo que le quería decir recién. Por ejemplo, vamos al ejemplo de la empresa Z que acordó la licitación de una obra por $1 millón, una obra de construcción. Cobra total fin de septiembre de 2020, atado al tipo de cambio. Esto es un ejemplo real que nos pasó a nosotros, obviamente cambiamos los nombres y las fechas para que sea más actual. El gerente financiero utilizó el tipo de cambio establecido por ROFEX para la posición septiembre de 2020, que en ese momento era 78,31, y fijó el precio en 78.310.000. Pero ¿qué hizo este gerente? No se cubrió en el tipo de cambio, es decir, solamente se fijó cuánto estaba y le pasó eso, digamos, al gobierno o a la empresa que lo contrató. Llegó el 30 de septiembre y se cobró la totalidad del trabajo, 78.310.000 pesos, pero para la sorpresa del gerente financiero, el tipo de cambio estaba a 79,50. Es decir, esta persona por no cubrirse perdió un poco más de $1 peso por cada dólar y en dólares terminó cobrando menos dinero de lo que tendría que haber cobrado. Otro ejemplo claro que se usa muchísimo para la venta de agroquímicos. Por ejemplo, esta empresa se vende productos dolarizados como son los agroquímicos, en general se cobran pesos y se puede financiar esta venta a mi cliente final. ¿Cómo lo financio? Y es decir, si yo me financio a 90 días, por ejemplo, yo fijo el tipo de cambio hoy para el día de hoy, para dentro de 30 días y para de 60 y 90 días. ¿Cómo lo hago? A través de ROFEX. Es decir, a mi cliente final le paso el tipo de cambio, me doy vuelta, compro el dólar futuro y quedo cubierto. Es decir, no solamente uso la herramienta de ROFEX como una herramienta financiera, sino como una herramienta comercial. Muchas veces tengo ventajas competitivas con respecto a otras empresas de la misma industria, justamente por la utilización del dólar futuro. Porque yo esto lo puedo trasladar de alguna manera a mi cliente. ¿Cómo se lo traslado? En este ejemplo claramente lo pueden ver. Y para cerrar lo que es cobertura, obviamente pueden hacer preguntas después, porque esto es algo que muchas veces, si no se ve en la práctica, no se adquiere totalmente el conocimiento. La pregunta que más nos hacen siempre es, bueno, ¿está bueno cubrirse ahora o no? Eso es muy difícil de saber en Argentina por la volatilidad del tipo de cambio, y no solamente la volatilidad del tipo de cambio, sino la volatilidad de los tipos de cambio de nuestros aliados comerciales, por ejemplo, son Brasil, el principal. Entonces también dependemos de la coyuntura internacional para saber si es momento de cubrirse o no. Pero tenemos una herramienta muy usada por nosotros que son las implícitas, la tasa implícita. Cada uno de los meses que cotiza en dólar futuro tiene una tasa implícita de evaluación. ¿Qué es esto? Es la expectativa de evaluación que tiene el mercado para cada uno de los meses, siempre en términos anuales. Fíjense que, por ejemplo, la posición más lejana, que hoy es enero cotizando, esto es de hace una semana atrás, enero cotizando, tiene una tasa implícita de evaluación del 52% casi. Es decir, el mercado espera que para enero del 2021 el tipo de cambio con respecto a hoy se devalúe casi un 52%, mientras que los plazos más cortos están entre 32 y 35%. ¿Contra qué lo puedo comparar yo esto? Y bueno, contra una tasa en pesos o contra la tasa inflacionaria. Por obvias razones, en una economía como la Argentina, nunca la tasa de inflación puede estar muy por encima de las expectativas de evaluatoria, porque siempre se acompaña una o la otra. Son dos caras de la misma moneda, digamos, la inflación y el tipo de cambio.
como el huevo y la gallina al mismo tiempo. Entonces, yo puedo comparar si el tipo de cambio está alto o no en base a las tasas implícitas de evaluación. Hoy tenemos una tasa implícita de evaluación medianamente aceptable. ¿Pero por qué esto? Porque yo les decía al principio que estamos ante una devaluación latente o expectativas de evaluación en el corto plazo. ¿Por qué la tasa de evaluación tendría que estar un poco más alta? Y sin embargo no está. Obviamente porque el tipo de cambio está planchado por el Banco Central. El Banco Central interviene de dos maneras, interviene a través del mercado único y libre de cambio, que es el MULC, que es el tipo de cambio que ustedes conocen, e interviene también a través del dólar futuro, es decir, vende tipo de cambio, vende futuros para bajar la tasa implícita de evaluación, para que las expectativas de evaluación sean menores. Hoy hablar de una devaluación en torno al 45%, una expectativa de evaluación del 45% es más que aceptable, a pesar de que nosotros sabemos, obviamente sabemos en la economía real, que el tipo de cambio se encuentra retrasado y que en algún momento va a tener que haber un salto. ¿Cuándo? Bueno, eso lo estamos esperando todavía. Yo supongo, esto es a nivel personal, que se va a hacer una vez que se solucione el tema de reestructuración de deuda, ¿no? Para no pagar el costo político de evaluar ahora. Si me permitís, interrumpo un segundito. Claro. Acá me quiero detener, pero es un segundo, porque los chicos la verdad que lo explicaron bárbaro. La idea, estamos recibiendo muchas consultas sobre la posibilidad de tomar contratos de futuros de dólar o para cubrir una importación, que es básicamente lo que, bueno, uno podría sugerir. Recuerden que la referencia de este mercado es el dólar a 3.500, ¿eh? Es el dólar básicamente oficial. Es el dólar para muchos, con los que los veo allí y hablamos casi a diario, el dólar divisa, el dólar oficial, ¿sí? O sea, este mercado no ajusta contra el dólar MEP, ajusta contra el dólar oficial. Por lo tanto, si uno quiere, tanto sea cubrirse como especular, con la posibilidad de que exista una devaluación mañana, pasado, dentro de un mes, 60 días o 90 días, siempre lo va a hacer mirando el dólar oficial. O el dólar a 3.500, que es un dólar que muy cercano al oficial que publica el Banco Central. Ahora, lo que uno evalúa además de estas tasas implícitas de devaluación que recién estaba comentándoles Maxi, es bueno, a ver, hace un tiempo atrás, hace algunos meses atrás, uno no tenía la brecha, no tenía ese cepo tan fuerte y no tenía la brecha cambiaria. Pero ahora tenemos un dólar financiero que vale 107 y otro dólar que vale 70. La brecha es muy grande, ¿correcto? Y entonces en general, lo que se dice es, bueno, en algún momento, entre otras cosas, esta brecha debería bajar. Y si no se puede controlar el dólar MEP, y entonces van a tener que de alguna manera dejar que el dólar oficial deslice un poco, o dejar que se devalúe un poco el dólar oficial. Es por esta cuestión, en algunos casos, que muchas veces hablamos, de que puede ser interesante analizar la herramienta de dólar futuro independientemente de la cobertura. ¿Correcto? La cobertura siempre es para ver, o por lo menos, para analizar la posibilidad de cubrir el pago de una importación. Recuerden, esto ajusta siempre contra dólar oficial. Nada más, Maxi, eso simplemente. Perfecto. Y bien, Fer, que mencionaste, porque yo acá lo que estaba mostrándoles era una cobertura, pero yo también puedo operar dólar futuro para, digamos, para lo que se conoce en la calle como timbiarme o especularme, que no está mal. Yo puedo especular con el tipo de cambio también, puedo pensar que el tipo de cambio va a subir, quiero especular y acceder a esta herramienta, puedo acceder. Acá preguntaban, y Orne le está contestando, sí, sirve para todos, como dice Orne, personas físicas y jurídicas. Yo, Maximiliano, con mi cuenta puedo comprar dólar futuro, especulando que suba el tipo de cambio. ¿Qué voy a comprar? Y bueno, voy a comprar la tasa implícita más baja, en este caso, que va a ser los meses más cortos, o hasta julio, o hasta agosto, septiembre. Más no me voy a ir. Igualmente, quiero aclarar que no solamente por la tasa implícita no me voy a ir más, sino por la liquidez. Los meses más largos están teniendo muy poca liquidez, con lo cual, en caso de que yo quiera salir, voy a tener más dificultades para salir en un mes largo que en un mes corto. Pero tranquilamente puedo especular. Tengamos en cuenta que cada posición de futuro, ya sea comprada o vendida, en la cual yo esté, acá estamos hablando más que nada de una cobertura compradora, es decir, cubrirme el riesgo a la suba, siempre el contrato vence el último día hábil del mes, pero yo puedo decidir cerrarlo. Ejemplo, no sé, alguna noticia o algo, o que decido no estar más expuesto, o decido que hasta acá llegó el riesgo, o lo pude cerrar desde otro lado.
O sea, para poder cerrar una posición en la cual yo estoy expuesta, puedo hacer la operación inversa y venderme y cerrar la posición. Es decir, tengo comprado un contrato a agosto, pero si yo estoy al mes, estoy en julio y decido, bueno, hasta acá está, porque la verdad que tuve alguna ganancia, creo que de acá no va a subir más y a lo mejor después tenga diferencias negativas, mirándolo del lado especulativo, ¿no? Puedo cerrar la posición haciendo la operación opuesta, es decir, venderme y cerrarlo y tener las ganancias ahí. Tener en cuenta que, como explicaba Maxi, y lo vuelvo a mencionar, no porque no lo haya mencionado él, sino porque las diferencias de liquidación son diarias. Entonces, si yo estoy comprado a agosto y mañana agosto sube, mañana me acreditan dinero en mi cuenta comitente. Si yo estoy comprado a agosto y la posición de agosto baja, mañana me restan pesos de mi cuenta comitente y tengo que estar dispuesto a cubrirlos. ¿Sí? Eso es importante porque muchas veces lo explicábamos y demás, pero en la práctica por ahí cuesta comprenderlo. Agrego una cosita, Orne, perdón. Sí. Todo lo que es especulación, todo lo que quieran cubrirse contra una suba del tipo de cambio. Por ejemplo, yo tengo que hacer un pago de importación en dólares, simple como eso. Piensen en lo siguiente, yo estoy fijando el precio del dólar. Yo fijo el precio del dólar. Si el tipo de cambio sube, correcto, yo voy a recibir más pesos, me van a acreditar pesos en cuenta, porque a mí me va a salir más pesos pagar esa importación, y viceversa. Entonces yo fijo el precio de dólar. Significa que yo puedo comprar la misma cantidad de dólares oficiales hoy que mañana, que 60 días, o el plazo que tomé el contrato. Esa es la idea cuando yo quiero cubrir. En definitiva, ¿sí? En definitiva, yo le voy a pedir al Banco Central los pesos para pagar una importación. Ahora, lo que yo quiero es la cobertura desde el momento en que yo elijo hacerla hasta el plazo de pago. ¿Correcto? Esa es un poco la idea del dólar futuro. Y ustedes lo que tienen que contemplar, básicamente, si abren una cuenta comitente, es tener las garantías suficientes. Digamos, muchas veces también recibo esta pregunta. Ustedes tienen que tener las garantías para comprar el contrato, nada más, y en todo caso pagar el precio del contrato. Y punto. Y después, el mercado liquida por diferencias diarias en pesos a favor o en contra. Nada más. Claro, perdón, Fernando, ahí tenés que tener el disponible de la garantía y cierto disponible que últimamente lo estamos exigiendo para poder cubrir esas diferencias diarias, porque, digamos, si yo, como en el ejemplo que había mencionado, si estoy comprado a agosto, no es que hasta agosto no hago nada más. Si de repente mañana la posición de agosto baja, tengo que salir a poner la diferencia. Entonces, últimamente, cuando hay mucha volatilidad, estamos pidiendo una garantía extra, que no es más que pesos, que esos mismos pesos por ahí están generando interés en un fondo común de inversión, pero que no hace que te estemos todos los días pidiendo dinero, o muchas veces se te va a acreditar, pero para poder darte un poquito más de ejercicio en eso. De todas maneras, cualquier consulta práctica o algo, tenemos armado un Excel que por ahí a veces uno quiere jugar, probando con los números, se los enviamos y van probando, eso no hay problema. O sea, cualquier consulta extra de este tema se la pueden consultar a Fernando o a nosotros también por contacto, por el mail de contacto de Bursátil y estamos a disposición sin ningún problema. Y otra cosa para finalizar, acá nosotros en MAT/ROFEX implica todos los contratos de dólar futuro que se negocian en el mercado. Acá tocamos dólar futuro, pero a través de MAT/ROFEX uno se puede cubrir ante cualquier herramienta del agro, por ejemplo, commodities oleaginosas y cereales se operan todos en MAT/ROFEX, se opera cobertura de acciones a través del ROFEX 20 y de Galicia, se opera crudo a través de WTI, se opera oro también, con lo cual yo tengo cobertura para casi todos los commodities existentes y líquidos. No todos, porque obviamente para eso está Chicago, pero en MAT/ROFEX se operan casi todos los commodities que se operan en Argentina. Con lo cual no solamente está restringido a lo que es dólar futuro. Y tengamos en cuenta que esta cobertura, en el caso puntual creo que Fernando o Maxi también habían mencionado el hecho de la importación, vos decís, bueno, ¿por qué me quiero fijar el precio? Al margen que independientemente al final, ¿sí? el tipo de cambio a lo mejor termine siendo menor a mi cobertura. El yo asegurarme un tipo de cambio al cual voy a terminar pagando mi importación, a mí me permite armar mi cash flow de una manera, me permite poder diagramar mis ventas o diagramar mis
el resto de mis compras o el resto de mis actividades, ya teniendo un precio cierto. Entonces, cuando uno habla de cobertura, en lo que es cobertura y no en la parte especulativa, lo tenemos hablando como un seguro de cambio. Eso a mí me permite ganar certeza en todo lo que es el diagrama del resto de mis actividades, y ahí sí estoy hablando más de una empresa, ¿no? Pero me permite incluso ya a lo mejor ya ir generando ciertas ventas con un precio fijo, porque yo sé el tipo de cambio que voy a tener para reponer luego mi materia prima o la mercadería que necesite importar, ¿no? Entonces, al margen de lo que es la especulación, sí, al margen que a lo mejor tengo una cobertura compradora y a lo mejor el tipo de cambio final terminó siendo menor al cual yo me aseguré, pero hoy poder dormir tranquilo en un negocio, hoy poder diagramar mi flujo, diagramar mis ventas, o poder tener una proyección de acá a 3 meses de cuáles van a ser mis costos de importación, me parece que es súper positivo, porque no estar expuesto permanente a esa volatilidad, hoy el empresario no lo deja tranquilo. Entonces, al margen del precio, es ganar tranquilidad en ese sentido, ¿no? Y bueno, bien, bueno, para cerrar, sí, ¿ibas a decir algo, Orne? No, que es lo mismo, que para cerrar, digamos, cuáles son los mitos que por ahí queremos derribar con esta charla. Sí, básicamente lo que vimos hoy, tengan que tener en cuenta que tocamos todos los aspectos del mercado de capitales, lo que es financiamiento, cobertura, colocaciones y administración de capital de trabajo dentro de colocaciones. No es difícil operar en el mercado para nada. Quizás es una industria o un sector del cual no estamos familiarizados, porque por lo general nosotros siempre caemos, digo nosotros porque todos caemos en la industria bancaria, que es lo más fácil y lo que tenemos más cercano a nuestra casa. Pero operar en el mercado no es difícil y están los profesionales de por medio, como somos nosotros, usted tiene a Fernando en Rafaela, con lo cual las consultas, dudas con respecto a la operatoria más que nada, las pueden descargar con nosotros. Operar es relativamente barato en función de los beneficios que tenemos. Decíamos recién, dólar futuro, por ejemplo, cuesta 0,25% aproximadamente lo que son el costo final o el costo total de dólar futuro, pero tenemos que tener en cuenta que estoy haciendo una cobertura por el equivalente a $1.000, con garantías súper chicas. Los bancos ofrecen más y mejores herramientas, también es otro mito. Son distintas herramientas, no son ni mejores ni peores, sino que son distintas. Creo que el mercado de capitales hoy, más que nunca, está muy diversificado y tiene herramientas que antes no tenía, y con lo cual podemos decir, a pesar de que no lo decimos siempre, que estamos un escalón encima del banco. Lo que pasa es que obviamente el banco nos otorga la comodidad de que estamos acostumbrados a usarlo. Y después, obviamente, la flexibilidad con respecto al mercado es absoluta. Fíjense que en una presentación de apenas 30 filminas y en un poquito más de una hora, vimos la cantidad de herramientas que nos otorga el mercado, que nos dicen que está diversificado en primer lugar, pero por otro lado que es flexible, es decir, yo puedo adaptar todas las estrategias del mercado y todas las herramientas a mis objetivos particulares. Para poder operar cualquiera de los instrumentos, o sea, la pregunta básica, ¿qué tengo que hacer para poder operar o para poder adquirir cualquiera de estos instrumentos? Lo primero, la apertura de la cuenta comitente. Tengan en cuenta que las cuentas en Transatlántica Bursátil no tienen costo de apertura ni de mantenimiento, que se puede y que tenemos habilitada la apertura tanto para persona jurídica como para persona física, 100% online. Nuestra web es tsabursatil.com. Por supuesto que muchos de ustedes van a tener contacto con Fernando, o sea que desde ese lado lo van viendo con él y luego pueden hacer la apertura online y luego pueden consultarle tanto a él como por ahí el asesor, se lo van manejando directamente con él. Pero lo bueno es que 100% digital puedo hacer la apertura de mi cuenta. Después, la cuenta comitente, para fondearla, para poder comprar o algo, uno va a hacer una transferencia a una cuenta bancaria a nombre de Transatlántica Bursátil y se va a acreditar en la cuenta comitente. Explico esto como para bajar un poco cómo es la operatoria. Abro una cuenta comitente, transfiero pesos o dólares, dependiendo de la operación que voy a hacer, a Transatlántica Bursátil para ser acreditado en mi cuenta comitente, y luego yo tengo la posibilidad de tener un acceso al mercado y operar directamente. Voy a ver la pantalla de precios, futuros, acciones, bonos, ¿sí? Lo único que no se pueden operar por motus propios son cauciones y cheques, pero el resto todo se puede operar, y o bien tener a un asesor directamente en el cual yo le paso la orden. Pero es muy sencillo, como le explicaba Maxi, y la idea no es competir contra el banco, sino que son cuestiones distintas. Para lo que es una empresa hoy, son productos totalmente distintos. Por lo tanto, incluso nosotros como Transatlántica tenemos un banco. Por lo tanto, nunca vamos a pretender competir contra el banco, y sí
el banco tiene un mejor producto, te lo vamos a ofrecer también porque está dentro del grupo en ese sentido. Así que si soy dueño de una pyme o una empresa, tener el contacto con el mercado de capitales siempre es más que bienvenido. Y si soy una persona física, estoy abierta a más opciones para preservar mi capital. Bien, perfecto. Fernando. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias, Fernando, gracias al centro como siempre, y esperemos encontrarnos la próxima vez en vivo y físicamente, ¿no? Perfecto, bueno, cierro un poquitito. Primero, gracias. La verdad que se nos hace un poco más complejo hacerlo en forma online que presencial. Ojalá podamos retomar, porque nos gusta verles las caras a todos. Ahí les dejo mi mail, muchos ya lo tienen, para hacerme las consultas que quieran. Vi a mucha gente que ya son clientes, así que les agradezco que hayan estado acá. Decirles que cualquier consulta que necesiten hacer, cualquiera, la mínima consulta, estamos para eso. O sea, el mercado no es nada complejo. Muchas de las personas que yo veo como clientes empezaron de a poquito y hoy, en algunos casos, ya conocen cómo es la mecánica del mercado mucho mejor. Así que me pueden hacer la consulta que quieran, no hay ningún problema. Les agradezco nuevamente, les agradezco al centro comercial, a los chicos del TCA y agradezco a ustedes que hayan estado en contacto. Nos vemos la próxima. Muy bien, nos estamos viendo.